Doc, Alicia. Sí, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo está, Doc? Vaya organizándose Bien. usted para presentar la pantalla Perfecto. y todo de la clase. Yo voy haciendo Sí. ingresar los alumnos. Bueno. ¿Me escuchás, Verito? Sí, Doc. ¿Puedo abrir la pantalla? ¿No te interfiere a vos? No. ¿O esperamos un ratito? Como usted quiera. Igual hay 7 alumnos recién. Si quiere podemos esperar un ratito más. Bueno. Pasa que entre tantos links que publicamos, quizás que están enredados los chicos. Ajá, espero. Este lo ha subido también a Face. Sí, está todo subido. Nada más que bueno, me imagino que los chicos entrarán al último. Espero. Sí, yo calculo que 5 minutitos más y ya puede comenzar. Sí, no hay problema. ¿Su mami Espero cómo que está? grabe. Escúchame, más o menos. Este Power va a quedar en Face, como para que lo vuelvan a ver los chicos. No, porque es una clase en vivo, no es grabada. Ah, bien. Bueno, espero que sepan, sé que hay chicos que saben grabarlo. Espero que la graben, cosa que le quede lo básico seguro. Sí, hay varios programitas. Ellos se dan maña para conseguir el material, así que no se preocupe usted. Sí. Vaya compartiendo pantalla, Doc, si quiere, porque a mí no me interfiere en aceptar los alumnos. Bueno, ¿vos ves que se abrió la pantalla? Ahí, sí. Bueno, pregúntale a los chicos si están viendo. Sí, doctora, sí se ve. Nada más que póngala en su computadora, si quiere, póngala en pantalla completa. Está en pantalla completa, nada más que está en PDF. Ah. Sí, no está en PowerPoint. Bueno. Ahí entra otra chica más. Bueno, listo, comienzo con la clase. Vos me imagino que podrás hacer entrar si piden los chicos. Sí, comienza usted. Unos minutitos más. Bien. Comience, yo lo hago entrar a los chicos que faltan, no hay problema. Sí, no sé si todos me conocen, yo soy la doctora Alicia Ubierna, la profesora adjunta de la cátedra, y a mí me toca dar este tema que en este momento, en esta etapa de nuestra vida es importantísimo porque una enfermedad que ya se la creía superada, a partir del año 13 es impresionante lo que se multiplicó, así que ya les voy a mostrar lo importante que es reconocer las lesiones en cavidad bucal. El objetivo de esta clase es que el alumno reconozca las variantes en relación a la presentación clínica de esta nosología, de observación cada vez más frecuente a nivel provincial, nacional y mundial. Conozca las características de su agente etiológico para tomar los recaudos de bioseguridad que ahora con esta pandemia están perfectamente cubiertos. Orientar al paciente sobre los recaudos que debe tener para evitar el contagio, que eso hay que darles clases
a los adolescentes, no porque tomen pastillas anticonceptivas para no quedar embarazadas, van a evitar contraer esta enfermedad que producía mucho daño. Gracias a Dios que actualmente se la está diagnosticando a tiempo y la terapéutica es muy accesible, muy fácil, así que rápido puede salir a flote el paciente. Conocer cuáles son los exámenes complementarios con los que tenemos para arribar a un diagnóstico definitivo de certeza, y nos compete a nosotros también orientar su terapéutica. Bueno, esta es una enfermedad infectocontagiosa producida por el Treponema pallidum, que es una bacteria que se transmite de persona a persona, así como el doctor Mauricio en candidiasis profunda y superficiales dejó claro que no se transmite de persona a persona. La sífilis necesita de que la persona portadora entre en íntimo contacto con la persona, con el nuevo hospedero, y esta transmisión se la hace principalmente a través de las relaciones sexuales. Tiene una evolución crónica librada a su evolución natural, y era mortal hasta antes de descubrir la penicilina, hasta el año 1928, y llevaba a la muerte a la mayoría de los casos contagiados con esta enfermedad. La bautizó como sífilis por una poesía que publicó un médico italiano, en donde el pastor Sífilus fue castigado por la enfermedad por llevar una vida inmoral y llena de vicios. En el lenguaje popular, la infección fue llamada durante mucho tiempo enfermedad de los franceses, porque fue el lugar donde se aparecieron los primeros casos. También la van a encontrar en la bibliografía llamada Lues. Los marinos habrían sido los que inicialmente los responsables de difundir esta enfermedad a nivel mundial. También al agente causal o al Treponema pallidum lo descubrieron dos médicos, el doctor Erich Hoffmann y el zoólogo Fritz Schaudim. Fueron los que identificaron y dieron las características de esta bacteria. Existen 4 tipos de bacterias de este tipo, de Treponema pallidum. El que nosotros vamos a estudiar las características en todo sentido es el que le llaman Treponema pallidum pallidum, que es el causante de la sífilis. Los otros 3, el Treponema pallidum pertenue, el Pallidum endemicum y el Pallidum caretium, no se transmite por vía sexual, sino por contacto directo, pero no existe en Argentina. Se presentan en la zona del Mediterráneo, se presentan en África, en América del Sur también el careteum, pero en Argentina no es frecuente que se presente. Microscópicamente y serológicamente son idénticos, ¿no? Así que puede llevar a la confusión si lo trae alguna persona que vino del exterior. Pero acá en Argentina estos 3 últimos no son frecuentemente vistos. Las 4 especies, lo que dije, son indistinguibles en términos morfológicos y serológicos. El Treponema pallidum pallidum tiene distribución universal y es de transmisión sexual. Y los restantes son endémicos de determinadas regiones, pero no se presentan en Argentina. Y se transmiten directamente, no por contacto sexual. Así que vamos a apuntar el estudio del Treponema pallidum pallidum pallidum. Es una bacteria gram negativa de transmisión interhumana. La transmisión más frecuente es la sexual. Puede transmitirse también de madre a hijo. Es crónica en su evolución porque a veces es librada a su libre evolución, puede llevar años la evolución de esta enfermedad. Tiene como característica momentos de una sintomatología muy ruidosa, muy estruendosa, y momentos de calma total, que el paciente en ese momento se convence que está curado, que ya no tiene la enfermedad,
y por ignorar esta situación sigue contagiando a sus pares sexuales. Se la conoce como la gran simuladora, pues las manifestaciones sistémicas o locales a lo largo de sus diferentes etapas imitan otras enfermedades. Actualmente debemos tener en cuenta el HIV. Si al paciente se lo diagnostica con HIV, hay que rastrear si tiene sífilis. Y lo mismo, si tiene sífilis, hay que solicitar los exámenes para HIV. La concomitancia entre sífilis e infección por HIV es una situación frecuente actualmente. Y la razón es que, en parte, ambas patologías comparten la vía de transmisión sexual y presuponen similares grupos y conductas de riesgo. Además, la presencia de una de ellas facilita el contagio de la otra, porque solamente con la presencia de una de ellas, el sistema inmune ya se encuentra comprometido. Bueno. ¿Y por qué nos interesa esta patología a nosotros? Realmente las manifestaciones bucales son muy características, es decir, en cuanto se ven las lesiones intrabucales, el odontólogo debe sospechar, debe solicitar los exámenes correspondientes y no realizar ningún tipo de tratamiento hasta que no le dé el infectólogo de alta en su patología infectocontagiosa. Presenta manifestaciones orales y cutáneas que debemos reconocer, no solamente las orales, las cutáneas también. Ya van a ver qué importantes son las manifestaciones en las palmas de las manos que nosotros tenemos acceso a su visualización. También se presentan en las plantas de los pies, pero normalmente solicitamos que nos exhiban, que nos muestren las palmas de las manos. Tenemos la obligación de conocer si el paciente tiene comprometido su sistema inmune antes de realizar tratamientos invasivos o quirúrgicos. Es decir, ante cualquier cirugía hay que solicitar los exámenes de sangre tradicionales. A ese se le agrega, si hay sospecha, una eritrosedimentación, la que se va a presentar acelerada y muy acelerada, que va a estar advirtiéndole al profesional que tiene una infección en vía y su sistema está comprometido. Hay odontólogos que saben tratar la sífilis, la mayoría directamente lo mandamos al infectólogo porque después requiere un tratamiento mensual, aunque sea un antibiótico que manejamos dentro de todos los odontólogos. Debido a que en su evolución presenta periodos de latencia o asintomáticos, hay que tomar las medidas de bioseguridad en todos los pacientes. Yo creo que con esta pandemia ya hemos aprendido que sea amigo, sea pariente, sea súper conocido, todos se lo trata de igual manera, con las normas máximas de bioseguridad. ¿De dónde viene el nombre Treponema pallidum? Trepo significa giro, nema, hebra, y pálido porque no se puede teñir con colorantes convencionales. Traducido al castellano nuestro, significa una hebra invisible que gira. De ahí viene Treponema pallidum. Ya lo dijimos, este es un tipo de repaso sobre las características del treponema. Es una bacteria fusoespirilar, gram negativa, no cultivable en medios artificiales, solamente en células epiteliales de conejos. Así que es muy difícil identificarlo por cultivo. No resiste la sequedad, un punto a favor. Es estrictamente anaeróbica, por lo que no resiste la exposición al aire. Es destruida fácilmente con el jabón. Sobrevive en medios húmedos y sin aire, como son la boca, el prepucio, pliegues vulvares, vagina y ano. Atraviesa mucosa sana, esto lo tienen que tener claro, atraviesa mucosa sana y pequeñas efracciones en la piel. Por eso las mujeres que se hacen manos, retracción de cutícula, es decir, tienen pequeñas
microscópicas soluciones de continuidad, tienen que usar guante en esta etapa de las infecciones siempre. Si se rompe el guante, se lo cambian. Antes era frecuente las lesiones en los dedos de los odontólogos porque no usaban guante en todos los casos, en mi época cuando era bastante joven. Y solo es visible al microscopio de campo oscuro por no tener afinidad tintorial. Bueno, ¿por qué es patogénico el treponema pallidum? ¿Cuáles son sus características que realmente le dan lugar a que avance en la infección y llegue, en el caso de que no había antibióticos, a producir la muerte del paciente? Los factores de patogenicidad son los factores de la bacteria que facilitan la penetración, la colonización y la invasión al hospedero. Presenta proteínas en las membranas externas, son adhesinas que permiten la adherencia a la fibronectina, que son receptores que tienen las membranas celulares. Es decir, tienen una capacidad de adhesión grande. Tienen actividad hialuronidasa, que es una enzima que corta los glicosaminoglicanos en fragmentos más pequeños, debilitando así el cemento intercelular. Al romper, al degradar el cemento intercelular, facilita su penetración en los tejidos, vasos sanguíneos y linfáticos. Y fabrican en su cápsula fibronectina, que es una glucoproteína que impide la fagocitosis. Así que los treponemas pueden andar en la circulación en los diferentes tejidos del cuerpo, porque invade absolutamente todos los tejidos del cuerpo y no puede ser destruido por fagocitosis. ¿Y cuáles son los factores que predisponen a la penetración de este treponema en el cuerpo? Obedece a la progresiva apertura de la población joven hacia las relaciones sexuales prematrimoniales, lo que se traduce en una mayor duración de la etapa sexual activa, disminución de los niveles socioeconómicos y culturales en los grupos de mayor riesgo, el uso de anticonceptivos hormonales, el cual ha conducido a un menor temor hacia el embarazo, pero ha incrementado las parejas sexuales por habitante, es decir, los anticonceptivos hormonales no impiden que penetre este microorganismo, impiden la concepción, pero no la penetración de estos microorganismos en el cuerpo. Hay un insuficiente acceso a los cuidados de salud, más que a los cuidados es la educación. Es muy difícil educar a personas de muy bajo nivel sociocultural, y la dificultad para localizar a los contactos sexuales cuando, como suele ocurrir, están implicadas parejas múltiples. Ustedes saben que la sífilis es una enfermedad de denuncia obligatoria y tienen que rastrear cuáles han sido los orígenes de esta infección, que se complica cuando las personas infectadas han tenido relaciones con múltiples parejas. Se hace un poquito más conflictivo identificar la fuente para tomar todas las precauciones y hacerles el tratamiento que corresponde a cada uno de ellos. Y los grupos de mayor riesgo son los jóvenes, emigrantes, viajeros, marinos, con una novia en cada puerto, los soldados, homosexuales, sexos servidores y poblaciones con situación económica y cultural precarias. Es decir, que no tienen el conocimiento de qué se trata esta enfermedad. ¿Cómo se contagia? Es lo que ya habíamos dicho. Cuando es a través de la relación sexual o por transfusiones de sangre o un contacto accidental con lesiones activas, como ocurría anteriormente con los odontólogos, se dice que están ante una sífilis adquirida. Cuando el treponema atraviesa la placenta, que lo puede hacer a partir de la 8ª o 9ª semana, se dice que se trata de una sífilis congénita o prenatal, antes del nacimiento. O puede suceder que esa mamá tuvo relaciones con una persona infectada, quedó el treponema pálido en la vagina y en el momento del parto, el
bebé se contagia, en ese caso se trata de una sífilis perinatal. Se contagió durante el parto. Una vez que el treponema atraviesa la mucosa o piel, se aloja en células ricas en mucopolisacáridos, como son las células endoteliales, donde se reproduce activamente cada 30 a 60 horas. Es decir, en 1 o 2 días se duplicaron, se cuadruplicaron, así que tiene un ambiente, pero de 10, una vez que penetró, para reproducirse. Algunos treponemas permanecen en el lugar y otros se diseminan por vía linfática o sanguínea a todo el organismo. Lo que les decía recién, ningún órgano del cuerpo deja de ser invadido, incluyendo el sistema nervioso central. Es decir, pasa la barrera hematoencefálica y puede producir meningitis sifilítica en los casos más graves. Librado a su evolución natural, es decir, no realizando ningún tipo de tratamiento, la evolución de la sífilis se divide en 3 periodos: en la sífilis precoz, sífilis latente y sífilis tardía. La sífilis precoz comprende desde el periodo de incubación, que es desde que penetra el treponema hasta que se manifiestan los primeros síntomas o signos, es de 10 a 90 días. La sífilis primaria es la manifestación de por dónde penetró ese treponema. Se da un complejo que le llamamos chancro más adenopatías, que tiene un tiempo de evolución que ustedes lo tienen que conocer aproximadamente para que con el interrogatorio lo hagan retroceder al paciente. Si tiene un chancro y adenopatías, lo están viendo un lunes, no es posible que haya tenido relaciones en donde se contagió el sábado 2 días atrás. Así que ustedes tienen que orientar el interrogatorio para ver si realmente hubo una situación de relación que lo haya llevado a contagiarse con esta enfermedad. La sífilis precoz entonces comprende el periodo de incubación, sífilis primaria, que es el chancro y adenopatía, y la sífilis secundaria, que aparecen desde que penetró el microorganismo hasta los 5 o a veces 6 meses de haberse penetrado. Se presenta con lesiones en la piel y alteraciones de orden en general. Después de esa sífilis secundaria hay un periodo de tranquilidad. El paciente está convencido que se curó, que está de 10, es asintomático, no siente nada, pero la serología y la capacidad de contagio sigue en pie. Y después aparece la sífilis tardía, que según Greenspan existe una tercera parte de curación espontánea, aparecen los síntomas característicos de la sífilis tardía, o se mantiene en forma latente, en forma indefinida. La sífilis tardía puede presentar lesiones orales como gomas, tubérculos, glositis. Acá hay alteraciones del sistema nervioso central y alteraciones cardíacas. Ahora vamos a hablar de cada una de estas etapas en particular. Acá están desarrollados de otra manera cómo evoluciona la sífilis. Ya habíamos dicho que el periodo de incubación, que es el periodo de que penetra el treponema hasta que se dan las primeras manifestaciones, pueden ser de 10 a 90 días. Así que ustedes tienen que hacerlo con el interrogatorio, retroceder al paciente hasta 3 meses atrás. Es decir, ¿qué hizo 3 meses atrás en relaciones a sus hábitos sexuales que permitió el contagio si es realmente una sífilis? La sífilis primaria, una vez que aparece el chancro y la adenopatía, dura de 2 a 6 semanas. Es decir, que ahí vamos, 3 meses y 1 mes y medio más. Viene un periodo de latencia y después se inicia la sífilis secundaria a las 4 a 6 semanas de desaparecido el chancro. Así que ahí hay otro mes y medio más. Por eso les digo, tienen que indagar su vida sexual
entre 5 y 6 meses atrás, para que el paciente pueda recordar qué hizo en ese aspecto. Y dura de 4 a 6 semanas todas las manifestaciones cutáneo-mucosas o en el resto del organismo. Y cuando desaparecen espontáneamente sin tratamiento, entra a lo que le llamamos a la segunda etapa de sífilis, que es la sífilis latente, donde no hay sintomatología, no hay ningún tipo de manifestaciones, el paciente se siente tranquilo porque se curó, pero es un periodo contagiante y serología positiva. Antes de los 2 años pueden entrar en sífilis tardía o puede, después de los 2 años, empezar la tercera etapa de la sífilis tardía. La sífilis tardía se presenta con gomas, tubérculos, en cualquier parte del organismo, pero a nosotros nos interesan cómo se manifiestan a nivel bucal. Ya dijimos que hay alteraciones del sistema nervioso central y cardíacas. Esta etapa actualmente en la cátedra, en 40 años de docencia, nunca la vimos. Así que normalmente el tratamiento se aborda en la sífilis primaria o en la secundaria. Actualmente no vemos alteraciones de sífilis tardía, pero hay que tenerlas en cuenta. El periodo de incubación es de la penetración del treponema hasta la aparición del chancro. El chancro es la manifestación, es la evidencia de por dónde penetró el treponema. Hasta ese momento, hasta la aparición del chancro, no hay manifestaciones ni clínicas ni serológicas. Entonces el periodo de incubación sigue dando negativo, serológicamente negativo, y clínicamente no hay nada que ponga en evidencia de que ese paciente está contagiado. ¿Cuál es la conducta que debe seguir el odontólogo si su paciente le aporta información de haber vivido una situación concreta con un individuo de riesgo? Es decir, tuvo la relación, a los 30 días habla esa persona, mira, me pasa esto, me dio positiva sífilis, así que yo te aconsejo, si en este periodo de incubación le da negativa la sífilis y no hay manifestaciones objetivas, lo mismo tiene que hacer el tratamiento con penicilina C-benzatínica, 2.400.000 unidades. Normalmente con una sola dosis es suficiente, pero tiene que hacerse exámenes serológicos luego a los 30 días y 60 días para descartar que realmente fue efectivo y quedó limpio si se llegó a contagiar. El periodo primario se caracteriza por la aparición del complejo sifilítico primario. Cuando se le pregunte a ustedes qué es el complejo sifilítico primario, es la asociación entre el chancro, que indica el lugar donde penetró el treponema, y las adenopatías satélites. Estas dos manifestaciones son muy características, así que se puede clínicamente acercar mucho cuando se den, en caso nuestro, cuando se den cavidad bucal. Cuando se den la parte genital o en otra parte ya le corresponde a los médicos intervinientes, pero en el caso de que se den cavidad bucal, son muy características y puede arrimar bastante al diagnóstico como para solicitar los estudios más usados. ¿Qué es el chancro sifilítico? Se inicia como una mácula. Ustedes saben que una mácula es una lesión, un cambio de coloración en la zona. Mácula eritematosa, roja. Librada su evolución, aumenta de volumen, se hace como hemisférica, es como una pápula grande, infiltrada, se erosiona posteriormente. Esa erosión no sobrepasa el centímetro, puede estar entre 5 y 1 centímetro de diámetro, normalmente redonda. Cuando se le pregunte qué características tiene un chancro sifilítico ya erosionado, es bien delimitado, es bordes lisos, es limpio, aspecto esmerilado, color rojo carne, bordes elevados, firmes y dureza fibrosa. Con todas esas características ya hay una sospecha, pero muy marcado, de que se trata de un chancro sifilítico.
Lo que más sobresale en este tipo de patología es que no duelen, no tienen dolor espontáneo. Puede doler si se raspa, si se aprieta, si se mordisquea, pero dolor espontáneo no tienen. Y la compresión suave provoca un exudado seroso rico en treponemas. Ante la sospecha de un chancro sifilítico, lo mandan directamente al infectólogo. El infectólogo va a tomar la muestra, ese exudado realmente es muy rico en treponemas, y va a hacer la visualización directa del treponema con un microscopio de campo oscuro. Normalmente lo tienen, así que en el momento que se toma la muestra hay que visualizarlo en microscopio de campo oscuro. El chancro se puede localizar en el 90% en la zona genital, ya sea en el glande, prepucio, escroto, labios mayores y menores, vagina, así que en ese caso nosotros no vamos a participar. Pero hay un 10% que es extragenital, y uno de los lugares con mayor frecuencia es la cavidad bucal. Labios, amígdalas, dedos de las manos, ombligo o mamas, etcétera, o en diferentes lugares por donde haya podido penetrar. Ahora, las adenopatías también son características en esta patología. Son múltiples, son satélites al chancro, es decir, en el caso de producirse en labios, normalmente van hacia los ganglios submaxilares. Es decir, aumenta el tamaño de los ganglios eferentes, o, no me sale la palabra, que recogen la linfa de la zona afectada. Dentro de los varios ganglios que están aumentando de tamaño, hay uno de mayor tamaño al que se le llama capitado pretor. Otra vez se vuelve a repetir, son totalmente indoloras las adenopatías. No se adhieren a los planos vecinos, no reblandecen, no fistulizan en su evolución. Desaparecen a los 7 a 10 días luego de la involución del chancro. Es decir, que el chancro, sin ningún tipo de tratamiento, desaparece, y a la semana las adenopatías vuelven a su normalidad. Sin ningún tratamiento, vuelvo a repetir. Pueden haber variaciones en cuanto a la presentación de este chancro. Así se le dice que una sífilis es decapitada cuando no presenta chancro inicial. Y esto ocurre cuando se lo transmite por transfusiones sanguíneas, o cuando el contagio se produjo justo cuando el paciente estaba bajo terapia antibiótica por otro tipo de infección. Entonces no se manifiesta el chancro. O puede suceder que se presenten chancros múltiples en una misma persona, que es lo que se observa ahora en los pacientes HIV positivos. El periodo secundario se inicia a las 4 a 6 semanas después de la desaparición del chancro. Es decir, que estuvo mes y medio el paciente que se creía sano y bueno, ya pasó todo. Aparece que es la etapa más contagiosa de la enfermedad. Hay manifestaciones clínicas, lesiones mucocutáneas e invasión interna a todos los órganos y sistemas. El chancro desaparecen sin tratamiento entre la segunda y sexta semana para entrar en la fase de latencia, que es la segunda etapa de la sífilis. ¿Cuáles son estas lesiones? Estas son las lesiones que ustedes tienen que saber reconocer, porque cuando se dan en boca es muy característico, es muy florida, y aparte las que se presentan en las palmas de las manos y planta de los pies. No se le pide normalmente que se saque los zapatos del paciente, pero sí con el celular se sacan fotos de las palmas de las manos, porque a veces a simple vista no se observa nada, pero al jugar con el contraste, es decir, con la luz de la foto, aparecen en la pantalla de la notebook, si estamos trabajando con ese paciente, ahí se hacen evidente al jugar con los diferentes contrastes de la fotografía. Dentro de las cutáneas están las sífilis. Ustedes van a ver
he hecho un cuadrito donde están las cutáneas en el lado izquierdo y las mucosas en el lado derecho. A las cutáneas se les llaman sífilides, macular, porque son manchitas pequeñitas que cubren normalmente todo el torso y la frente en la cara. Sífilides papular, esas manchitas ya han aumentado de volumen, ya hacen relieve sobre la piel. Sífilis pustulosas, cuando hay complicaciones sobre infecciones, y estas sífilides se presentan en tórax, frente, palma de manos y plantas de pies. Cuando llega un paciente a la consulta porque tenía que hacer un trabajo de operatoria, de cirugía, y ustedes noten algo raro en la piel de la cara, principalmente en la frente, un sarpullido que es idéntico a una intoxicación. Entonces le preguntan al paciente, ¿qué pasó? Hace 20 días cuando te di el turno, te vi por primera vez, no tenías nada, ¿por qué tenés esta erupción? No, el sábado a la noche estuve en un cumpleaños, parece que el chocolate me hizo una reacción alérgica, así que, pero me imagino que ya me va a pasar, dice, me pusieron un corticoide, algo me aplacó, pero no, ustedes pidan que les muestre las palmas de las manos, es característico. Es decir, o fotografían u observan con una luz y mayor detalle a ver si hay algo que manifieste esa sífilis macular o papular en palma de las manos. Y ante la sospecha, si hay confianza, pueden empezar a preguntar sobre los hábitos sexuales del paciente y pueden hacer la sospecha de que esté cursando un secundarismo sifilítico. En estas alteraciones cutáneas también se presentan zonas peladas. Alopecia es una caída del pelo, normalmente en forma circular, en forma no convencional, de cejas, barba, cuero cabelludo. Si ustedes llegan a detectar una zona alopécica en la barba o en la cabeza, indaguen de qué se trata, desde cuándo la tiene, aprendan a preguntar sin tener vergüenza, porque al paciente hay que orientarlo. Y ahora vienen las lesiones, a veces son el motivo de consulta. Hice buches de todo tipo, doctora, tomé de todo y me siguen estas lesiones en cavidad bucal. Soy derivada por el odontólogo que me trata, quiero saber de qué se trata. En la boca se le dice que presentan placas, en la piel sífilides, en la boca placa. Y lo mismo son placas maculosas, cuando son manchas, cambios de color nada más, opalinas, porque simulan al ópalo, son grisáceas, aspecto transparentes o erosivas. En la lengua hay depapilaciones y grietas que se le dice lengua en pradera cegada. Ya van a ver las fotos, así que ahí van a... Las lesiones cutáneas, sífilis macular, conocida como roseolas sifilíticas, por eso cuando algún paciente tiene rosáceas en la piel de la cara y por ahí se confunde y dice roseolas, no, son dos cosas totalmente distintas. Las roseolas son de origen sifilítico, son manchas lenticulares pequeñas, separadas entre sí, no se aglomeran. Ustedes pueden ver la distribución en el torso que tiene este paciente. En la foto de abajo, ven dispersa, pero no se presentan en forma racimada. Están separadas de entre sí, de color rosado, y no desaparecen totalmente a la vitropresión. Se presentan en palma de manos, planta de los pies. El paciente va vestido, así que tronco, abdomen no van a poder visualizar, pero en la frente sí. Pueden desaparecer y reaparecer luego de varias semanas o meses. Se puede reactivar este secundarismo sifilítico. Acá pueden ver cómo se manifiesta en mi palma de las manos. Pueden ser los cambios de colores muy suaves, muy sutiles. Les sacan fotos, se sientan en la notebook y gradúan la luz, el contraste, y ahí van a visualizar si aparecen o no este tipo de lesiones. En este paciente, por supuesto, se las observa a simple vista, que si tienen esta distribución, pero ya hay un 90%
de seguridad de que se trata de una que está cursando un secundarismo sifilítico. Llegan a ver manchas en las rosadas, marrones, en las palmas de las manos y planta de los pies. A nosotros nos interesa las de las palmas de las manos. Bien. Y las sífilis papular son muy parecidas a las maculares, pero ya tienen relieve. Llegan a ver la fotografía B, en la espalda tiene totalmente tomada, pero ya hacen saliencia, ya hacen volumen sobre la superficie. Pueden ser foliculares, del tamaño de la cabeza de un alfiler, de color rojo, lenticulares, pues, de color pardo, pápulas escamosas, es decir, esas micropapulitas que ven ahí se pueden descamar superficialmente. Se presentan en las palmas de las manos. Las húmedas son los condilomas planos o latos, que se presentan en zonas húmedas y calientes, como la zona anogenital, interglútea, axila, y verdaderos mamelones, hipertrofia de tejido, y maceran constituyendo los condilomas planos. Se debe hacer el diagnóstico diferencial con el condiloma acuminado producido por el papovavirus. Eso sí, pero solamente con los exámenes serológicos queda claro cuál es su origen. Este es un caso clínico en donde la paciente llevaba ya 5 meses con esta descamación constante de los pies y lesiones anulares poco a poco visibles en la palma de las manos. Era una paciente que ya llevaba 5 meses de evolución y nadie le pudo diagnosticar que estaba cursando una sífilis. Las alopecias que yo les comenté dan este tipo de pérdida de pelo, una pérdida patológica, no es normal que se desaparezca un pedazo de ceja. Este paciente, a pesar de que se afeitó, directamente da la impresión que el folículo desaparece. Normalmente son redondas las zonas alopécicas, pero tratado el paciente se recompone, vuelve a crecer, vuelve a aparecer el pelo en esas zonas. Esto es una alopecia bastante marcada, que tratado el paciente, el cuero cabelludo se vuelve a normalizar. Y ahora vamos a ver la sífilis a nivel de cavidad bucal. Lo más frecuente cuando hay lesiones en cavidad bucal es la faringitis sifilítica. Ustedes van a ver que el velo del paladar es tan fractuoso, con unas placas gruesas, zonas erosivas. Casi siempre, cuando hay manifestaciones orales, se presentan a nivel de la inflamación de la orofaringe, con aumento de volumen en algunos sectores y zonas atróficas o erosivas en otras. Acá, estas son las placas sifilíticas, son aumentos localizados de epitelio, engrosamiento de epitelio con un aspecto de transparencias. Son las llamadas placas opalinas. Esta es una verdadera pápula, realmente húmeda, de gran tamaño, de forma arriñonada, en la cara ventral y borde de la lengua, con presencia de fisuras en su superficie. Son lesiones muy características que no se presentan en otras patologías. Las placas mucosas, acá hicieron foco en la orofaringe, porque casi siempre está comprometida la orofaringe, pero en primer plano de la punta de lengua pueden apreciar esta placa, dentro de todo muy homogénea, límites muy definidos, en donde hay como un engrosamiento del epitelio. Acá llegan a ver, miren la alteración que produce de pilares anteriores, velo del paladar, de la úvula, realmente característico en este tipo de patologías cuando hay manifestaciones bucales. Esto, yo les podría decir que es patognomónico, las placas sifilíticas, son dibujadas y la periferia está como hundida, está perfectamente delimitada. Pueden tener este tamaño tremendo, pueden ser más pequeñitas, pero si presentan estas características,
no duden en pedirle una BDRL. Llegan a ver acá, en pilar anterior, derecho e izquierdo, yo puedo señalar perfectamente hasta dónde se proyecta esta placa sifilítica. Estas son placas maculosas, eritematosas, porque hay adelgazamiento del epitelio, hay zonas de erosión. Las opalinas, ya lo dijimos, es un engrosamiento de aspecto transparente que es parecido al ópalo, por eso le pusieron ese nombre. Acá nos falló un poquitito la fotografía, la descubrimos a esta lesión después que se retiró el paciente, pero quiero que vean que hacen relieve, engrosan la zona epitelial. Placas erosivas, cubiertas por una pseudomembrana, es decir, el equivalente de la costra en piel, hubo pérdida de tejido y hay fibrina coagulada, por eso se la ve blanquecina. Así que ante lesiones con estas características, esta es la famosa lengua pradera cegada. Es muy difícil verla ahí. Yo la he visto con 2 o 3 pápulas, una lengua sabusal, pero no con estas características, que es tremenda. Hay zona de hipotrofia, es decir, la zona roja es porque las papilas linguales se han atrofiado, han disminuido de altura. Hipotróficas surcadas por fisuras o grietas. Llegan a ver, realmente esto es característico del secundarismo sifilítico. Actualmente es muy difícil encontrar este tipo de lengua. Está muy, pero muy afectada. Pero es la famosa lengua en pradera cegada. Bueno, en el secundarismo sifilítico yo les había comentado que se ven comprometidos todos los órganos y sistemas. Aparte, el paciente puede aparecer con malestar faríngeo por la famosa afectación de la orofaringe, fiebre, anorexia, es decir, falta de apetito, náuseas, vómito o malestar general. Es decir, cuando el paciente ya tiene su sistema inmune comprometido, la sintomatología es mucho más fuerte, más acentuada. Está comprometido el sistema linfático. ¿Se acuerdan que yo les dije que los treponemas que penetraban a nivel del chancro se diseminaban por vía linfática o hemática? Bueno, acá también los linfáticos están generalizados, ya no son satélites, porque acá todo el organismo está contaminado, son exactamente igual que los otros. No duelen, no reblandecen, así que no se adhieren ni a los planos superficiales ni profundos, ni fistulizan, porque no hay colección purulenta, no se produce colección purulenta, e involucionan espontáneamente. Ocurre exactamente lo mismo. Desaparecen todas las manifestaciones del secundarismo y el paciente cree que está feliz, tranquilo, se curó. No, si no se hace una antibiótico terapia como corresponde, esta patología sigue avanzando. A nivel del aparato digestivo puede producir hepatitis, también puede alterar el aparato renal dando un síndrome nefrótico. A nivel de huesos y articulaciones puede haber artritis, periostitis, dolores de los huesos largos, iritis, inflamación de la córnea, del iris, o puede llegar a sufrir una meningitis sifilítica. Después de superado si no se lo trata a ese paciente, toda esa sintomatología del secundarismo desaparece y comienza lo que llamamos la sífilis latente. Las lesiones desaparecen sin tratamiento entre la segunda y sexta semana para entrar a una fase de latencia. Es oculta, es decir, el paciente está infectado, ni él ni el entorno lo sabe, no presenta ni síntomas ni signos, pero la serología es reactiva. Aparece entre el secundarismo y el terciarismo sifilítico y puede ser latente precoz si se manifiesta antes de los primeros 2 años de finalizado el periodo secundario, y es muy contagioso, o puede ser tardía cuando se manifiesta después de los 2 años hasta los 20 o 30 años posteriores al mismo, durante el cual se desarrolla una resistencia adquirida no duradera contra la infección.
Así que por eso le decíamos que es una enfermedad infectocontagiosa crónica, porque librada a su evolución natural puede permanecer 20 o 30 años. Y la sífilis terciaria o tardía, que yo hasta ahora no llegué a ver, todo lo que vi es del libro o en internet, los pacientes ya no llegan a esta etapa. Puede suceder que terminado el periodo de latencia, comience la sífilis terciaria o tardía, pero solamente en un tercio de los pacientes infectados. El otro tercio puede curar espontáneamente y el otro tercio puede permanecer latente de forma indefinida. La sífilis tardía puede comenzar a partir del primer año de infección o incluso manifestarse a los 20 o 30 años después de contraer la enfermedad. Es más frecuente que aparezca entre los 2 y 6 años de producida el contagio. Y las manifestaciones generales de la sífilis tardía se caracterizan por la presencia de gomas, que son unos granulomas específicos, un tejido reactivo, un tejido de defensa, pero en este caso son de crecimiento bastante exagerado, porque hay una exagerada respuesta inmunológica. Se pueden considerar poco graves, pero en ausencia de tratamiento llegan a destruirse irreversiblemente los tejidos implicados. Puede destruir tejido cardiovascular, nervioso o músculo esquelético. Puede producirse una neurosífilis asintomática. No hay síntomas clínicamente y el diagnóstico se lo hace por el examen del líquido cefalorraquídeo. Puede ser sintomática, en donde hay lesiones del sistema nervioso central, paresia, tabes, alteraciones pupilares. También se puede presentar una sífilis tardía benigna con gomas cutáneos, óseos y viscerales, o la sífilis cardiovascular con daño de pared y válvula aórtica. Estoy cansada ya. Bueno, ya son las 7, chicos. Vamos a ver si les doy rapidito la sífilis congénita, que de la sífilis congénita deben saber solamente los estigmas. ¿Cuáles son las manifestaciones orales de la sífilis tardía? Goma ahora son las manifestaciones orales. En el paladar duro y blando, lengua y labios, puede dar perforaciones y comunicaciones. Es un nódulo que ha sufrido una necrosis central, reblandecimiento con desprendimiento total de ese tejido, lo que puede dar lugar a comunicaciones buconasales o bucosinusales. Pueden presentarse también tubérculos en lengua, labio y velo del paladar, o una glositis intersticial que es considerada precancerosa, pero actualmente es difícil e imposible verla. El goma sifilítico es una lesión nodular inflamatoria crónica que reblandece el tejido afectado por necrosis. Finalmente expulsa al exterior un contenido espeso de consistencia semejante a goma, por eso le llaman goma, dando lugar, en el caso de que afecte paladar, a comunicaciones irreversibles, es decir, no hay cómo reparar esas zonas necrosadas y cicatrizadas de esa manera. La glositis intersticial, esta es una foto del libro, porque hasta ahora no la vimos nunca, se presenta de esa manera. Hay una endarteritis obliterante, atrofia de las papilas linguales, se presenta la superficie lisa, fisuras, lobulaciones, leucoplasias, generando una condición precancerosa. Así que espero que nunca la vean, solamente sepan que existe, pero que la sífilis se la controla en la etapa primaria o secundaria. Así que este es un resumen de las manifestaciones orales en la sífilis precoz, que incluía periodo de incubación primaria y secundaria. Está el chancro y adenopatías satélites en la sífilis primaria, y placas, estoy hablando de cavidad oral. En cavidad oral decíamos que se denominan placas maculares o palinas erosivas pápulas, lengua en pradera cegada, depapilaciones y grietas linguales, angina sifilítica, que es muy frecuente cuando afecta la orofaringe, y las adenopatías generalizadas con las mismas características
del complejo sifilítico primario. Y en la sífilis tardía se caracteriza por la presencia de gomas, tubérculos, glositis intersticial precancerosa. ¿Cómo se hace el diagnóstico en la sífilis primaria? Con el cuadro clínico, con las manifestaciones clínicas, con el interrogatorio que tiene que estar orientada a los hábitos sexuales del paciente. Siempre que sospechen, el paciente normalmente es un paciente sincero. Hubo casos en que medio armaron historias poco creíbles, pero a la larga saltó de que se trataba de una sífilis, no era una intoxicación o una infección con agua de cloaca, como uno de los pacientes relataba. Así que el interrogatorio tiene que estar muy bien guiado para que el paciente sea sincero en cuanto a sus hábitos. Puede hacerse obtención del treponema, del chancro sifilítico o de las lesiones erosivas del secundarismo sifilítico. Lo tiene que hacer directamente el anatomopatólogo o el infectólogo para que pueda visualizarlo directamente en microscopio con campo oscuro. No se hace biopsia porque es muy costosa a pesar de que es específica, pero hay que utilizar inmunohistoquímica, así que las coloraciones también son muy difíciles de realizarlas solamente con tinción argéntica, así que lo que se hace, porque es económico y bastante acertado, son los estudios serológicos. En el campo nuestro es la BDRL, que es una prueba inespecífica, es la más usada, y ante la duda, porque le pueden dar falsos positivos o falsos negativos, podemos solicitar la FTA, que es específico y es útil para confirmar la infección. También tenemos que hacer un rastreo del estado general del paciente. Hemograma siempre, la eritrosedimentación va a saltar, va a estar aumentada en el caso de que esté infectado el paciente, y hay que pedir un test para el HIV. Así que esto es un poco repetición de lo que yo dije, pero la BDRL, le quería aclarar, puede estar informada en forma cualitativa como reactiva, débilmente reactiva o no reactiva, es decir, el examinador realmente pone positivo o negativo o débilmente reactiva. O puede estar informada en forma cuantitativa expresada en diluciones. Considero de las sexta dilución hasta las 256 diluciones es considerada positiva. Así que los casos excepcionales de positivismo o negativismo de esta BDRL. Porque puede dar falso positivo, porque puede estar producido por otras infecciones virósicas, bacterianas, parasitarias o enfermedades de colágenos, y puede dar falso negativo, también llamado fenómeno prozona, que se presenta en el caso que los títulos de anticuerpos sean elevadísimos. Hubo casos, experiencias que tuvieron otras provincias, que daban negativo, y daba negativo porque sobrepasaba al reactivo la cantidad de anticuerpos que tenían los pacientes. El fenómeno de prozona se produce por una alteración en la función de las células B con producción desproporcionada de anticuerpos ante el treponema, presentándose así en estos pacientes un resultado falsamente negativo, es decir, que la cantidad de anticuerpos lo sobrepasa al reactivo. Y la prueba de FTA se la pide solamente para confirmar. Si estamos ante la duda de que la BDRL salió mal, porque no coincide con la clínica nuestra, se solicita una FTA. Bueno. Esto también es importante, la serología es negativa durante el periodo de incubación. Y aquí los autores, algunos coinciden de 7 a 14 días de la aparición del chancro. En nuestra experiencia, una vez que está el chancro instalado, la serología es positiva. La serología se hace positiva y se mantiene durante el periodo secundario, latente y tardío. Se mantiene positiva durante toda la evolución de la sífilis. Y por supuesto que el tratamiento modifica el tratamiento específico correcto, modifica la serología de la enfermedad.
¿Cuál es nuestra conducta si las pruebas salen positivas? En particular, la cátedra lo deriva a un centro de infectología para su tratamiento de control y registro con el origen, por dónde vino esta infección. Su denuncia es obligatoria. Es decir, normalmente son los laboratorios los que mandan los informes sobre la cantidad de casos positivos en forma mensual. Pero al paciente hay que advertirle que tiene que iniciar un tratamiento. En Argentina, la verdad que se ha producido un fenómeno impresionante. Se cuadruplicaron en 5 años la cantidad de casos de sífilis aquí en la Argentina. En 1918 se notificaron 22.428, es decir, 16% más que en el 2017. También crecen año a año los casos de sífilis congénita, transmitida de madre a hijo durante el embarazo. Ya se hizo norma en la maternidad hacerle primero a la madre y luego al hijo, pero aún así es impresionante la cantidad de bebés que nacen ya contagiados por este treponema. Y el tratamiento ideal es la penicilina G-benzatínica, que normalmente lo dejamos en manos de los infectólogos. La sífilis congénita, ya sea la prenatal o la perinatal, eso ya es competencia de los médicos y de los infectólogos en particular. Es decir, el niño puede nacer con un cuadro de unas sífilis secundarias, todos sus órganos comprometidos, que son tremendos, piel senil, llagas labiales, pénfigos sifilíticos, son dramáticas las complicaciones, pero nosotros no lo vamos a vivir a esta etapa porque es competencia del neonatólogo, del infectólogo, tratar de sacarlo a flote, si pueden, a este tipo de cuadro clínico que si les interesa, hay mucho material en internet. A nosotros nos interesa cuáles son los estigmas del desarrollo. Es decir, es posible que alguna consecuencia de la infección intrauterina se manifieste solo después de haber transcurrido muchos años desde el nacimiento. Son los llamados estigmas del desarrollo. Al reconocerlo se debe ahondar en el interrogatorio y hay que hacer un estudio del paciente. Esos estigmas del desarrollo están comprendidos por la tríada Hutchinson, que ya van a ver qué características tienen los dientes de Hutchinson. Sí me tocó tratar, así que sí tuve que indagar, porque venían para que mejorarla puede presentar sordera. La tríada de Hutchinson son dientes de Hutchinson, queratitis y sordera. Los molares, los primeros molares inferiores, maxilar superior puede presentarse corto, protrusión mandibular, es el avance del maxilar inferior, paladar ojival o muy profundo, las cicatrices radiales de Parrot, frente probar, que muchas veces se confunde con boxeadores que anteriormente le destruían el tabique nasal y no tenían medios como para reparar y hacer una estética. Muy parecido, pero hay que indagar porque ahora con cirugía plástica se mejora bastante. Pero una de las consecuencias de una sífilis congénita es la destrucción del cartílago nasal. Y deformaciones de las tibias y alteraciones también de las articulaciones, limitación del movimiento y dolor local. Así que eso para llamar la atención, pero no es competencia nuestra. Los dientes de Hutchinson, de la famosa tríada, se presentan por falta de desarrollo o desarrollo incompleto del lóbulo medio de los incisivos permanentes. Pueden ser de los superiores y de los inferiores. Esto sí puede llegar al consultorio porque no entienden qué pasó, no saben por qué se produjo,
pero quieren mejorar su estética. Y ahí por las características ustedes van a identificar o van a sospechar de que se trata de una sífilis congénita. Los molares de Fournier o en mora no tienen, normalmente son los primeros molares definitivos, los afectados, no tienen la anatomía normal, son cúspides amorfas, surcos y fisuras bastante profundas. Hay una alteración en la formación de ese molar en particular, primeros molares. Esta diapositiva le quería mostrar porque tiene alteración también en los dientes inferiores. Canino también está afectado, canino está afectado. No solamente se presentan en los incisivos superiores, también se pueden presentar en los inferiores. Por mala formación o alteración en el desarrollo medio que puede quedar, la nariz en silla en montar, que puede tratarse días, doy la clase, esperen un momento, minutitos. Ahí está. Así que ustedes tienen que generar en ese momento el paciente es excelente, listo, se puede trabajar sin ningún tipo de problema. Este es el aspecto de los ojitos cuando hay queratitis intersticial, pueden llegar a la ceguera. El paciente presenta dolor agudo, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa y la conjuntiva roja, súper congestiva. Y estas son las piernas o tibia en sable, hay curvatura hacia afuera de una o de las dos piernas, así que este tipo de piernas en particular yo no vi nunca. Así que lo que tenemos que saber reconocer son las lesiones en cavidad bucal. Dada la creciente incidencia de la sífilis a nivel mundial, representa un problema de salud pública y se debe reconocer las lesiones orales o en piel en los pacientes sexualmente activos y su asociación con HIV para saber si está en condiciones para abordar la rehabilitación oral solicitada por el mismo. Acá dice en pacientes sexualmente activos, pero en uno de los encuentros de estomatología nos presentaron en Rosario una señora, pelo blanco, 75 años, que era VDRL positiva. Así que no hay que limitarse con la edad, puede presentarse, es decir, no le digo en niños, salvo que sea congénita. Les dejo la bibliografía donde pueden buscar el material, pero ni las abuelas de pelo blanco a veces se pueden salvar de esta patología, bueno, porque siguen sus prácticas sexuales. Listo, les dejo la bibliografía. Así que sí. Alberito, yo creo que ya se retiró la doctora Verónica. Acá estoy, Doc, acá estoy. Estoy en reunión de la cátedra. Hola. Doc. Entro yo a la reunión. Bueno, listo. Sí. Así ya lo cerrás. Bueno. Perfecto, nos vemos, chicos. Chao, chicos. Muchas gracias, Nos doctora. vemos. Chao, hasta luego. Ahí en